Otra de las sentencias bastante utilizado son los bucles, ¿ya? Primer bucle se trabaja con la sentencia for, ¿ya? Con la sentencia for. Entonces, esta sentencia for, como hemos comentado anteriormente, es lo que repite varias veces mientras se cumple una condición, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Acá, for, ¿no? Acá una variable, acá in, y acá en general una secuencia. Y acá dos puntos, y acá las instrucciones. Y obviamente la indentación, ¿no? Acá, cuatro espacios. Otra sintaxis, podríamos utilizar for, aquí variable igual, in. Entonces, una forma de escribir secuencia es esto de acá, con la función range, ¿no? ¿Qué se pone? El i, que, se, que indica desde qué valor hasta j menos 1. Y acá la variación, ¿ya? Es decir, si pongamos, por ejemplo, si nosotros ponemos range 3, 9 y 2, ¿qué estamos indicando? Empezando desde 3, 2 en 2, pero hasta tan solo a 8. Empezamos de 3 a 8, a 2 en 2. A ver, veamos a ver. Un ejemplo, ojo que esta secuencia en general en general una secuencia. Secuencia podría ser qué cosa, listas o tuplas, ¿ya? En general. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, acá por ejemplo tenemos una lista formada por cadenas, gato, ventana, mamífero. Eso lo almacenamos en palabras y decimos for p en palabras. Entonces me va imprimiendo la palabra y la longitud de la palabra, ¿ya? A ver, aquí vamos a hacer nuevo. Entonces aquí, palabras. Entonces acá una lista. Recuerden una lista entre corchetes. A ver, voy a poner palabras acá, por ejemplo, gato, coma, ventana. El otro es mamífero. Entonces decimos for, ¿no? For, pueden poner una variable in, ¿no? ¿Dónde? En palabras. Lo estamos diciendo, va a recorrer en esta lista, sería la secuencia como lista, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir, es decir, la palabra, que va a ser el i, y la longitud, que habíamos visto ya, cómo se calcula la longitud de una cadena, ¿no? En este caso, del i, ¿ya? Entonces aquí, eh, ahí tendríamos, a ver, guardamos, ejemplo, vamos a ejecutar, ahí tendríamos, ¿no? Gato tiene cuatro caracteres, es decir, la longitud es 4, ventana 7 y mamífero 8. Entonces, esta variable i, es decir, primer valor de i, ¿cuál sería? Gato. Segundo valor, ventana. Tercer valor, mamífero, ¿no? Y de cada uno aquí vamos imprimiendo esa palabra y la longitud. Entonces, vamos recorriendo, para eso sirve en sí, aquí el bucle for, ¿no? Vamos recorriendo. A ver, otro ejemplo, a ver. Dice, dado un número entero, determinar si es primo. Entonces aquí las variables tenemos
n va a ser número de n positivo, entero positivo. D va a ser cada número entero entre 1 y n. Vamos a poner, decir, número divisores, ¿ya? D es número divisores, perdón. Este vamos, el n, el d, vamos a utilizar para que recorra el bucle, ¿no? Es decir, variable para el bucle. Del bucle, ¿no? En este caso, del for. Pues de 1 a n. Y el c lo que va a contar es la cantidad de divisores. Entonces, aquí un comentario, determinar si un número es primo. Ingresamos ese entero y lo convertimos en entero. Perdón, ingresamos un número. Obviamente cuando sale es cadena, entonces lo convertimos en entero. Y el c lo que va a contar es cantidad de divisores. Entonces acá, d, ¿ya? D, entonces D en range en 1 hasta n más 1. Entonces vamos a recorrer todos los valores para ver si un número es primo, entonces tenemos que buscar los divisores, ¿no? Entonces vamos a recorrer con el range desde 1 hasta n más 1. Y luego buscamos los divisores, es decir, si n es dividido por este d, por el subíndice, si es 0 el residuo, entonces contamos el divisor es 1 más. Si el cantidad de divisores es mayor que 2, entonces no es primo. Si no, se es primo, ¿no? A ver, aquí, a ver. Entonces vamos a ingresar el n, vamos a convertirlo en entero, input, ¿no? Entonces acá ingrese, ¿no? Un entero positivo. Tenemos un entero positivo, ¿no? Empezamos contando cantidad de divisores. Decimos for d in range, ¿no? De 1 a n más 1. Recuerda que este es a unidad 1 n menos 1, entonces pues, yo quiero hasta n, entonces tiene que ser n más 1, ¿no? Y acá hay que buscar el divisor, ¿no? La n con el d. El residuo, si ese es 0, entonces sumamos 1, cantidad de divisores, ¿no? Cantidad de divisores. Aquí ya contamos si el cantidad de divisores es mayor que 2, ¿no? Mayor que 2, entonces imprimimos print, ¿no? N, también podríamos escribir de esta forma, es primo. Es primo nada más, ¿no? Si no, else, ojo que este de acá, else, tiene que estar aquí a esta altura del hijo, ¿no? Porque ese es de esta forma. Ya casi indentación, ¿no? Acá, y print n, coma, no es primo. No es primo. Guardamos. Ejemplo 9 y ejecutamos. Por ejemplo, 5. 5 no es primo, ¿no? A ver, 5 es, a ver, 5 si es primo, ¿no? Pues a ver, ¿dónde está el
Acá, si es mayor que 6, no es primo, ¿no? Ajá, no es primo. Es decir, obviamente, si no es mayor, ese número de divisores no es mayor que 2, será menor, ¿no? Entonces acá sí es primo. Sí tiene razón. A ver, ejecutamos. A ver, aquí ejecutamos. A ver, por ejemplo, 2 es primo. 4, 4 no es primo, ¿no? Entonces ahí tenemos. A ver, veamos otro ejemplo. Entonces, suma de los cuadrados. A ver, a ver, hay que imprimir la suma de los cuadrados de los primeros n números naturales. Entonces, este es sencillo, ¿no? Entonces ingresamos el n, cantidad de números, s, inicializamos en 0. Entonces, el in range de 1 a n, ¿no? Recuerden aquí, range. Entonces acá le vamos al cuadrado nada más y sumamos y luego le imprimimos, ¿no? Y no hay ninguna dificultad en este código. Otro podríamos escribir un programa que dado un número dado por el usuario muestre divisores positivos, ¿no? Entonces ingresamos el número y imprimimos como especie de título, divisores, ¿no? Y tomamos n que va a recorrer desde 1 del número hasta n más 1. Recuerden que si yo quiero desde 1 hasta n, yo tengo que poner en el range, ¿no? Tengo que poner qué cosa, desde el 1 hasta n más 1, ¿no? Porque este recorre una unidad menos, ¿no? Entonces luego voy calculando los divisores, es decir, cuando son divisores, cuando el residuo es 0, y voy imprimiendo. Otro, escribir un programa que dado una frase por el usuario muestre cantidad de vocales, tanto mayúsculos como minúsculos, ¿no? Que contiene. Entonces aquí vamos a ingresar una frase, ¿no? Ah, y acá para ir comparando, para comparar aquí, vamos a llamarle vocales, I, O, U, ¿no? Entonces la cantidad vamos a iniciar al 0. Y acá vamos a poner variable C que va a recorrer la frase que nosotros vamos a ingresar. Y si el elemento que está aquí está en alguno de estos, ¿no? Ojo que va a comparar a cada elemento de la frase, va a comparar con alguno de estos de aquí, ¿no? Porque está en vocales acá. Y luego va a sumar la cantidad de vocales, ¿no? Y luego va a mostrar. A ver, y hagamos este de aquí. Entonces, ¿qué cosa vamos a input? Vamos a ingresar una frase, ingrese una frase, puntos, y vamos a llamarle así, vamos a almacenar en la variable frase. Ahí, ¿no? Y vocales, para comparar, vamos a decir vocales. El vocales son A, E, I, O, U, ¿no? Entonces, cantidad que vamos a contar, cantidad, vamos a inicializar en 0. Empezamos a recorrer, a ver, for, C, in ¿dónde? En frase, en la frase que voy a ingresar. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a ir comparando con los vocales. Si C, ya si C, ¿qué voy a decir? Si C esté en vocales, in vocales. ¿No? Si C vocales, ¿qué luego voy a sumar, ¿no? Cantidad va a ser igual, cantidad más 1. Ojo que yo podría hacer de esta forma, ¿no? Más igual 1, ¿no? Entonces podríamos utilizar el sintaxis de la asignación. Entonces,
y luego imprimimos acá, vocales, acá, vocales, mensaje, coma, aquí la variable, cantidad. Entonces guardamos, ejemplo 10, ejecutamos. A ver, por ejemplo, Perú está de elecciones. A ver, ingresamos, Perú está de elecciones. Ingresamos esa frase, nos dice que hay 10 vocales, ¿no? Que hay 10 vocales. A ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 vocales, ¿no? Entonces podríamos hacer ese conteo de la cantidad de vocales que tenemos.